Mira, acá se dijo algo muy importante, que es el checklist de la máquina. Casualmente yo elegí 3 temas cortos para desarrollarlo y uno es el checklist nuestro. Es decir, sabemos nosotros cómo estamos de salud para desarrollar una actividad, ya sea al aire libre o dentro de un gimnasio. Entonces, la referencia que yo les venía a plantear era, si ustedes saben o si hacen en forma rutinaria un control médico anualmente, que cuando van al consultorio, por lo general, te dicen, che, me vengo a hacer un check-in o un chequeo en salud. Macanudo, ¿qué te querés hacer? No, lo de rutina. Y el buen check-in de uno no es la rutina de unos simples análisis de laboratorio, alguna placa de tórax o un electrocardiograma. Uno tiene que pensar, yo siempre le insisto a los pacientes, el espejo de la familia. Siempre le hablo del espejo de la familia. ¿Qué significa eso? ¿Qué enfermedades existen en nuestra familia? Si tenemos nuestros abuelos, ¿qué padecimientos tienen o de qué fallecieron? Nuestros padres, ¿qué enfermedades tienen? Nuestros hermanos, primos o tíos, es decir, la familia directa nuestra, ¿qué padecimientos tiene? ¿Por qué? Porque eso tiene que orientar al verdadero chequeo en salud. Esto se debe a que hay muchas enfermedades que se heredan. Acá hay señoras, entonces viene bien el ejemplo de algún tipo de cáncer de mama que por rama materna se hereda a la mujer. O hay enfermedades de colon como la poliquistosis colónica, que también es importante si uno lo conoce, porque en algún momento algún miembro de la familia lo va a tener. Y así podemos hablar de un montón de enfermedades preexistentes: hipertensión, infarto de miocardio, arritmias cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, dislipidemia, y podemos seguir enunciando el libro de medicina y nos va a quedar corto el tiempo, donde lo tenemos que tener presente si lo conocemos, porque vamos a orientar mucho mejor el examen médico y le vamos a sacar mucho más fruto a ese examen clínico con los estudios correspondientes, por el hecho de que nos va a dar la real capacidad de salud que nosotros tenemos. Ese es el primer tema que quería abordar con ustedes. El segundo, algo hizo referencia a TAPE, la medicación. Normalmente el médico le indica por diferentes afecciones o terapéutica crónica, como puede ser la de una diabetes o de una hipertensión, o puede indicarle una terapéutica transitoria por afecciones infecciosas transitorias. Eso nos lleva a que si el médico por algún error no informa qué tipo de efectos produce en nosotros la medicación, tenemos la obligación de preguntar, por el hecho de que si tenemos la suerte de disfrutar esta actividad fuera de ruta, tenemos que saber cuál es nuestra condición física y qué efectos tiene la medicación que estamos tomando, qué efectos tiene sobre nuestra alerta. Hay medicamentos, psicofármacos, antidepresivos, descongestivos, antialérgicos, que producen una depresión del sistema nervioso central. Si nosotros estamos a determinada altura
donde encima la presión atmosférica o de oxígeno es menor, es decir, que ya nuestras neuronas fallan por la falta de combustible, que es el oxígeno, entonces se va a agravar nuestra situación si estamos medicados con determinado tipo de tratamiento. Ténganlo presente porque muchas veces uno cree que el comportamiento de uno en la llanura y en la altura es el mismo y muchas veces la medicación es la que nos lleva o nos pone en dificultades mayores. El otro tema que quería abordar, siempre pensando en la prevención y evitar accidentes y sobre todo en contraer enfermedades, algunas graves, es decir, la pregunta que me hago es, ¿están todos bien vacunados contra el tétano? ¿Quién no en una actividad fuera de camino o en cualquier actividad que tenemos en la vida no se ha hecho alguna pequeña herida con un elemento que por lo general no tiene la asepsia o la esterilización adecuada? Eso lleva a ser un foco potencialmente tetánico. El tétano es una enfermedad muy grave, donde tiene una morbimortalidad, es decir, las personas que lo contraen, normalmente un gran porcentaje muere y el que salva queda con secuelas neurológicas de importancia. Entonces, tener presente, de tener al día nuestra vacunación antitetánica. Los que vivimos en la pampa húmeda tenemos una enfermedad endémica, que es la fiebre hemorrágica argentina. ¿Quién no, estando en el medio del campo, no se lleva una pajita, un tronquito a la boca, que puede ser el origen y el ingreso del virus de esa enfermedad? Tengamos presente la posibilidad de vacunarnos contra la fiebre hemorrágica argentina, porque de las mismas características que el tétano, tiene la posibilidad muy fácil de prevenirse con la vacuna, pero muy difícilmente es poderse recuperar una vez que el paciente adquiere la enfermedad y hace falla multiorgánica. Esos son los tres temas que yo quería ilustrarlos a ustedes un poco antes de entrar en esto que me parece la reanimación cardiopulmonar, me parece un accionar obligatorio que nosotros teníamos que saber, incluso creo, a mi criterio, que tendrían que imponerse a nivel de los últimos años del primario, es decir, chicos de 10, 11, 12 años, donde tienen la capacidad física de poder desarrollar la reanimación cardiopulmonar. Por el hecho de que cuando hay un evento, una persona inconsciente, que nos puede ocurrir acá, en cualquier vía pública, en el medio de la montaña, en una playa o en cualquier lugar del planeta, normalmente tenemos el inconveniente de que nunca una ambulancia está al toque para que a los 30 segundos nos esté asistiendo. Normalmente los tiempos se prolongan, 15, 20 minutos, una hora, a la llegada del equipo sanitario para ofrecer la posibilidad y la pérdida de ese tiempo en recuperar a esa persona que se encuentra supuestamente inconsciente. Después vamos a ver las características. Y nosotros tenemos una gran o dos herramientas para suplir ese tiempo, que son nuestras manos. Ahora vamos a ver en la práctica, porque los voy a hacer transpirar un poco, practicando para que sepan cómo es la maniobra adecuada para poder hacer una reanimación cardiopulmonar. Entonces, ustedes tienen, vamos a darle aire.
idea, como les decía, nos podemos encontrar en cualquier lugar con una persona inconsciente. Quisiera leerme el primer punto de la hoja que yo les di. Asegura el lugar de los hechos. Elimina los peligros que amenacen tu seguridad, la del paciente o de las personas que ahí se encuentren. Esto se lo tiene que grabar a fuego, porque la prioridad no es la persona accidentada, es nuestra vida. Si tenemos la experiencia demuestra que en el ímpetu de ir a ayudar o a rescatar a una persona, el equipo de rescate se transforma en víctima. Hay ejemplos múltiples que les voy a relatar para ver, porque uno cuando lo dice, pero este pedazo, ¿cómo va a dejar a esa persona ahí cuando necesita ayuda? Pero si esa persona recibió una descarga eléctrica y el cable activo todavía está en contacto con el cuerpo, en cuanto nosotros vayamos al rescate, seguramente nos vamos a transformar en víctima. O puede ocurrir que este cuerpo inconsciente se encuentre en un espacio que tiene un charco de combustible, donde la necesidad no es la asistencia inmediata, sino sacarlo de ese ambiente para poder comenzar recién la reanimación cardiopulmonar. Ha ocurrido, se me presenta en este momento, hace muchos años, llaman a una emergencia por una persona que estaba descompuesta dentro de un domicilio. Llega la ambulancia con el chofer, la ambulancia y el médico, ingresan sin preguntar qué había pasado, tardan en salir. Cuando llegan los bomberos e ingresan con el equipo de respiración asistida, se encuentran con 4 cadáveres en vez de 1. Sucedió que en ese domicilio, esto es algo real, para que vean la importancia que tiene en nosotros proteger. Lo que sucedía en ese domicilio era que había un desastre donde se desprendía ácido cianhídrico, que es un gran depresor respiratorio, y bueno, los 4 cuerpos quedaron ahí y que tuvieron que ser recuperados, por supuesto, a la morgue. Entonces tengamos presente el primer concepto que figura en esta página. La prioridad no es el accidentado o el que nosotros vamos a ayudar, sino preservar nuestra vida. Por supuesto, léeme el segundo punto. Comprueba el estado de conciencia de la víctima. Arrodíllate a la altura de los hombros de la víctima y sacúdelos con suavidad. Acércate a su cara y pregúntale en voz alta si se encuentra bien. Eso. Tenemos 2 posibilidades. Es decir, que la víctima esté inconsciente o esté consciente, pero esté obnubilada por diferentes factores. Lo ideal es tenerlo en el piso, en una superficie dura. Bueno, pero si lo pongo en el piso no van a ver los de atrás. Piensen que esto es el piso. La idea es acercarse a la víctima, se lo sacude con suavidad. ¿Por qué factor? Primero, para saber cómo está su atención. Preguntarles cosas simples. Si nos oye, si nos puede hacer alguna sugerencia. Normalmente es preguntas muy simples que pueda contestar, para valorar si está presente o no, o si necesita alguna otra, o proseguir con nuestra asistencia. La primera cosa que debemos hacer, pues son los puntos
que parecen como que hay que respetarlos, son secuencias de segundos que uno va tomando durante la asistencia. Entonces, una vez que tenemos la respuesta, ayudamos a levantar el mentón. Esto hace que la lengua se pegue a la base de la boca y la vía aérea queda libre. Fíjense qué maniobra simple, aunque ahí dice colocar la mano en la frente y levantar la pera. Si levantamos el mentón, con eso suficiente conseguimos liberar la vía aérea. Muchas veces nos podemos encontrar con personas epilépticas que hacen crisis convulsivas y que siempre viene la pregunta: ¿qué hago? ¿Le meto el dedo en la boca? ¿Se va a ahogar? Porque si le hacemos la levantada de mentón, con esa maniobra suficiente que siga convulsionando, nosotros solamente le liberamos la vía aérea y conseguimos que respire y que no tenga ningún otro inconveniente. Léeme. Dice: si responde, deja a la víctima que se encuentra y que realice una valoración secundaria. ¿Qué significa eso? Es decir, ya no nos preocupamos del estado de él, porque si respira, tiene trabajo cardíaco, está con frecuencia cardíaca. Entonces, lo que pasamos a hacer es a valorar las lesiones que puedan llegar a tener en el resto del cuerpo. Fundamentalmente los ejes de los miembros, es decir, colocamos los brazos al costado del cuerpo y las piernas extendidas. Podemos valorar la presencia de alguna alteración ósea por la constatación de algún bulto en la vestimenta, o podemos también constatar algún foco hemorrágico dado el manchado que va a tener esa vestimenta que tiene la víctima. En el caso que no responda, léeme el punto 3. Pide ayuda sin abandonar a la víctima y coloca en posición de reanimación, boca arriba, con brazos y piernas alineados sobre una superficie rígida y con el tórax al descubierto. Siempre es conveniente asistir a alguien en más de una persona. Se hace muy difícil realizar la reanimación cardiopulmonar de una persona por el hecho de que es difícil mantener la vía aérea libre y poder realizar adecuadamente el masaje cardíaco. El masaje cardíaco es algo muy simple, ya lo vamos a ver en la práctica. Aprovechamos la anatomía, es decir, el corazón se encuentra entre dos estructuras óseas, el esternón por delante y la columna dorsal por detrás. Lo único que hacemos nosotros con la compresión torácica es estimular la bomba cardíaca a tomar y a expulsar sangre, porque indudablemente si no tenemos nuestro combustible, que es el oxígeno transportado por la sangre, llegamos a que hay una pérdida o una depresión importante en nuestro sistema nervioso central, que es el que en definitiva, siempre digo, es nuestro CPU comparado a las computadoras. Es decir, si el CPU no tiene oxígeno, se deprime y se deprimen todas las funciones que hay por debajo de entre ellas el paro cardiorrespiratorio. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Este escenario se plantea sobre un cuerpo acostado, sería. En el caso de un escenario de un accidente de tránsito, que el cuerpo esté dentro del vehículo, ¿no se toca la víctima? Vos tenés que pensar, por eso, tiene bárbara la pregunta,
y si se les ocurre algo, aunque les parezca tonto, yo les pido que lo planteen, porque de paso aprendemos todos y nos sacamos las dudas. Yo les decía recién que la simple maniobra de liberar la vía aérea es levantando la pera o el mentón. Tenemos que tener presente, por lo que vos referís, como nosotros no sabemos qué es lo que le pasó a esta víctima, tenemos que tener presente dos cosas importantes. La columna cervical y la columna lumbar son las que mayor movilidad tienen. Y no sabemos si esta víctima sufrió alguna contusión y nosotros, en la desesperación de la ayuda, siempre nos decían a nosotros, yo hago cirugía general y en la residencia siempre nos decían lo siguiente: muchachos, que el paciente no se atropelle con nuestra ignorancia. ¿Qué significaba? Es decir, no queriendo ayudar, le provoquemos más daño. Hay un viejo proverbio que dice, primum non nocere, primero no dañar. Entonces, lo que hay que hacer en el caso de un accidente de tránsito es ver el lugar. ¿Qué dice el primer punto que comenzamos en la charla? ¿Es seguro el lugar para ir a ayudar a determinada persona? Parece duro, pero vos tenés un auto incendiándose. No te podés meter a ayudar a alguien que tenés adentro de ese auto, porque la prioridad es tu vida, no la vida de la víctima. Suena duro, pero es la que uno tiene que tener presente para poder ayudar realmente a la víctima en determinadas circunstancias y que tenemos limitaciones. Entonces, la idea es siempre tratar de que la columna cervical y la columna lumbar tengan la menor movilidad posible. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que los traumatismos producen lesión, luxaciones o fracturas importantes de los cuerpos vertebrales. Eso lleva a lesión de la médula o de filetes nerviosos que salen de la médula o de la espina cervical, y entonces nuestra movilización le produce mucho más daño de lo que realmente el paciente necesitaba ser asistido. Por eso es que normalmente, si no hay emergencia, la conducta es dejar al accidentado dentro del automóvil, esperar o que lleguen los bomberos con el cuello ortopédico o con la faja, con la tabla, para poderlo rescatar entre varias personas y inmovilizarlo lo más que uno pueda, para evitarle lesiones secundarias que muchas veces son mucho más graves que la que el accidente le produjo. Doc, una pregunta. En el caso de un electrocutado, esa maniobra que usted dice para liberar, de tirar la pera para atrás, ¿también funciona? Funciona en todo, porque es una cuestión anatómica. Digamos, vos al levantar el mentón, automáticamente la lengua se pega en la base de la boca. Entonces la vía aérea se libera siempre. Es decir, no hay posibilidad, digamos, por eso es algo muy simple y que uno tiene que practicarlo con esa simpleza, no buscar ninguna posición inadecuada, salvo buscar lateralizarlo, es
en el caso de aquellos pacientes que tengan náuseas o vómitos, entonces siempre con maniobras muy suaves es buscarle la posición para que pueda evacuar el contenido que viene del estómago. ¿Por qué? Porque es decir, hay muchas alternativas a tener en cuenta. Se puede provocar una broncoaspiración que en definitiva después a veces es lo que lo lleva a la muerte. No sé si hablamos de el quinto punto. ¿Quién me lo puede leer? Estamos hablando de un paciente inconsciente. Hay cualquiera, léemelo. O si no, yo para hacerlo participativo, ¿viste? Comprueba si la víctima respira normalmente manteniendo la vía aérea abierta. Ver, oír, sentir durante no más de 10 segundos. Exacto. En este momento, nosotros, además, porque ya lo hemos visto, cómo mantenemos la vía aérea abierta, ¿qué hacemos? Empezamos a comprobar, al no tener respuesta, si tenemos trabajo cardíaco. La manera de comprobarlo es buscando pulso. El pulso se busca a nivel de cuello, que es lo que más fácil tenemos, y de qué manera. Recorremos en la línea media, profundizamos los dedos y buscamos en los laterales de la tráquea o de la vía aérea el pulso arterial, en este caso la arteria carótida, que no viene al caso el nombre. Siempre tener presente lo siguiente: cualquier búsqueda de pulso, hacerlo nada más que con estos 4 dedos. ¿Por qué? Porque el pulgar tiene pulso propio y está demostrado que muchas veces el que asiste a la víctima pone el dedo en el cuello y lo que siente es el latido propio y no el latido de la víctima. Entonces tengan siempre presente que la búsqueda de los pulsos se hace con estos 4 dedos, nunca con el pulgar. El otro lugar donde buscamos la presencia de trabajo cardíaco u otro pulso es en el canal radial, que es algo simple anatómicamente. Continuamos el eje del pulgar y en la muñeca vamos a encontrar el latido de la arteria. Y el otro lugar, ya más dificultoso a veces por la vestimenta de la víctima, es en la región de la ingle. Es en la mitad de la ingle, entre la mitad del cuerpo y la cadera, vamos a encontrar la arteria femoral. Entonces son los 3 lugares donde uno tiene que detectar la presencia de pulso. Ante la ausencia de pulso significa que estamos en paro cardíaco y ahí empezamos con la asistencia mecánica del masaje. Ahora, Doc, uno en el momento de la desesperación va a tener un susto bárbaro, lo que sea. ¿Hasta qué, digamos, cuánto tiempo nos podemos tomar para tomar el pulso? O sea, todo lo que yo te estoy hablando en, no sé cuánto llevamos, 15 minutos, 20 minutos, son segundos. Es decir, no es que uno... Pero si no detectamos pulso, ¿cuándo estamos seguros que realmente no tiene? ¿O somos nosotros que estamos errando? No, porque, es decir, el pulso realmente se siente cuando, digamos, no hay duda de que no hay, si no tenés pulso, no sentís absolutamente. La carótida es una arteria de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Se siente, no sé si ustedes lo sienten, yo acá me lo tomo, pero acá en el cuello no. En el caso, ponerle que lo que él pregunta, uno de los nervios, todo, decir, no tiene cáncer, empiezo con la reanimación, ¿tenía pulso? ¿Le puede causar algún daño o no? Normalmente está demostrado que si uno, por supuesto, si vas a aplastar el corazón contra la columna, vas a provocar un daño vascular importante, pero por lo general no se daña.
¿me entendés? No se produce un daño. Por eso es que se busca la alternativa del pulso en el cuello, si hay alguna duda en la muñeca o en la ingle, ¿me entendés? Pero la idea es que todo este examen dura segundos. Es decir, cuesta explicarlo, cuesta, digamos, dar detalles, pero lo importante es que todo el examen, desde que uno ingresa, observa el lugar, que sea seguro, ve que el cuerpo está liberado, que no tiene ninguna circunstancia que nos pueda actuar en contra nuestra o tener peligro en nuestra vida. Ahí empezamos a preguntar, si no responde, tomamos el pulso, automáticamente liberamos el mentón hacia arriba para que la vía aérea quede adecuadamente, y en cuanto no detectás trabajo cardíaco, empezás con el masaje cardíaco. ¿El ver y oír no tiene que ver con escuchar la respiración o ver el pecho inflarse? Normalmente lo que vos podés detectar es a nivel de la región supraesternal. Cuando hay respiración espontánea, se produce vacío dentro del tórax y hay un hundimiento de esa zona. Pero normalmente lo más cómodo es lo que dice el punto 5, ver, oír y sentir. Pero sería ver eso. Es decir, vos vas haciendo un examen general desde el momento que llegaste a la... Igual que el punto 6, que dice pide ayuda al centro de control. Esto es un ejemplo. Es decir, la idea es que cuando uno llega al lugar donde está la víctima, si llega solo uno mismo antes de actuar sobre la víctima, tendría que hacer el llamado de emergencia a donde corresponde, o al 107 o al 911, o al que en el caso de una empresa donde normalmente hay estipulado un número de emergencia, se llama a ese centro para poner en acción el operativo de rescate. ¿Me entendés? Ahora, cuando hay un grupo de personas, uno es el que tiene que dirigir el accionar y decir, vos llamame a los bomberos o a la ambulancia, conseguí ayuda, y yo me dedico con otros a la asistencia de la víctima. Ese es el mecanismo por el cual tenemos que actuar. Entonces, estaríamos, lo ponemos acá, así lo vemos mejor. Entonces tenemos la víctima con el mentón elevado, comprobamos, acuérdense la importancia de constatar con estos dedos el pulso. Discúlpenme si soy reiterativo, pero la idea es dejar el concepto claro, ya sea a nivel de cuello o a nivel de muñeca. Siempre vamos a tener la certeza de que o hay trabajo cardíaco o hay paro cardíaco. En ese momento colocamos nuestras manos, normalmente se agarran para tener firmeza. ¿Dónde se colocan las manos? En el tercio inferior, tercio medio del esternón. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a asegurar de que está toda la imagen cardíaca frente, es decir, detrás del esternón, por delante de la columna. El masaje es muy simple, es la compresión, tratando, van a ver, yo esto se los voy a hacer ustedes, porque quiero que vean la dificultad que esto requiere. Piensen que hay que hacer una frecuencia de compresión de 100 compresiones por minuto,
más o menos cada 30 compresiones uno tendría que hacer la insuflación boca a boca. Hay escuelas médicas en emergencia que establecen que la asistencia respiratoria boca a boca no es necesario, porque la misma compresión torácica actúa como bomba que expira e inspira aire dentro del campo pulmonar. Entonces, ténganlo presente porque hay gente que te dice, y no, yo no sé quién es, no sé si me contagio de algo, digamos, pero lo importante es poder hacer o aprender el masaje cardíaco. Es decir, se comprime de tal manera que uno tiene que calcular entre 3 y 5 centímetros la compresión